Hola, soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy quiero comentaros una parte de la seguridad y la historia del tranvía en sí, porque he hecho un vídeo que no subió en YouTube, no sé por qué, con errores técnicos, no sé, tardamos en subir. Ayer hice otro sobre este tema y que no me gustó mucho, así que mañana cogeré y lo... Así que mañana, o sea, hoy, perdón, subiré el vídeo, este que vamos a hacer ahora, para hablar un poco sobre el tema de la historia del tranvía de Barcelona, del moderno, no el antiguo. Pero el antiguo es más común con la resta del mundo entero, que un día os contaré yo eso. Pero si queréis saber un poco más, en el blog de bloggers, en Defensa del Tranvía, allí hoy he publicado justamente lo que es la evolución del tranvía, desde los inicios, con tranvía con los caballos, el vapor y luego los tranvías de madera y hierro que conocemos todos, y la evolución a el tranvía de metálicos con chapas, al metálico con fibra de carbono, y al tranvía del futuro que circula hacia China, que va sin raíles y va con sensores y unas historias más. Eso lo he puesto en ese blogger, o sea que podéis leerlo cuando queráis. En blogger también, por cierto, podéis tener, si tenéis abajo, una situación por si queréis comentar tranquilamente, no hay ningún problema. Y si queréis seguirlo, seguís. Y si conocéis amigos que les gustan los tranvías, pues fantástico. Todos somos una gran familia que espero que dure. Bien, entonces os voy a comentar la situación es la siguiente. En Barcelona, sabéis que desde el año 72 dejó de haber tranvías. Hubo una especie de, entre comillas, despedida, con tranvías que ponían carteles de despedida, como diciendo último día, y la gente, pues más o menos, podía estar más o menos de acuerdo o no. Es una decisión municipal y de un gobierno, del ayuntamiento, del señor José María de Porcioles, que, bueno, era un alcalde franquista, por lo tanto estaba impuesto. O sea, aquí nadie es que lo votase, es que lo votaron desde Madrid. Claro, el hombre en cuestión, lo primero que pensó fue intentaron traer los Washington PCC, que eran los tranvías no, americanos de segunda mano, que compraron como 80 y tantos, 83. Uno más para tener piezas de recambio, por si acaso estropeaba alguno, y la resta pues para las líneas diferentes, como eran verdes, se pintaron verdes, no sé si eran verdes originalmente, y bueno, con eso circulando y con eso con los Pegasus Monotrail en las mismas vías, iban y unos y otros intercalando. No en todas partes, porque los autobuses Pegasus, pues evidentemente, claro, se estaban fabricando y no era cuestión de estar ahora. No, yo iba fabricándolos poco a poco. La Pegaso, oído esto, la Pegaso, que ahora ya es una empresa privada y vendida, se vendió a Iveco, a la italiana Iveco. Y la Camsa eran del Estado, evidentemente. Entonces, por tanto, uno y otro conspiraron contra el tranvía. Y eso os lo digo yo, y os lo puede decir cualquiera. Y entonces, a partir de ese momento, Barcelona dejó de tener tranvías y pasaron a poner todo autobuses Pegaso. Pegaso, monotrail, dobles o simples. Y de ahí evolucionó a los Pegaso 6000 y pico, no sé qué, que son los cuadrados que yo he conocido toda mi vida. Bien. Pero a mediados de 1996-97, el alcalde de Barcelona, que era Joan Clos, era socialista, que había sustituido a Pascual Maragall y había ganado unas elecciones ampliamente, tuvo una genial idea. Y la genial idea fue presentar las bases de lo que hoy es la empresa Tram de tranvías y lo que hace actualmente esta empresa. Él montaron una vía de tranvía de 600 metros. 600 metros desde un punto a otro. Uno daba al Boulevard Rosa, que era un centro comercial, que en principio, bueno, ahora ya no es. Y el otro estaba a 600 metros más adelante. Bien, ¿qué se hacía con eso? Se puso dos paradas, como los autobuses, esas amarillas típicas que vemos todos, con el asientito y con... Bien. Pagabas 25 pesetas por trayecto. Tú pagabas, te daban un billetito, no hacía falta que marcases nada. Y subías al tranvía y hacías el recorrido y ya hacías la inversa. Yo no me acuerdo si esos 25 pesetas ya era ir y volver, no lo sé. No me acuerdo. La verdad es que tengo por ahí el billete y tendría que ver eso. No llevaba cámara de fotos ni mucho menos, porque en esa época no me dedicaba a esto, de los tranvías, ni mucho menos. Y pues supuestamente, lástima, pues que hubiera sido bien tener un teléfono con cámara para haber inmortalizado el momento. Lo que sí que había era un tranvía de Grenoble, prestado durante 3 meses, y un Siemens con vino durante 3 meses. Bien, ¿por qué se hacía eso? Estratégicamente y políticamente hablando, se trataba de ver la ciudadanía cómo reaccionaba. La gente mayor encantada de la vida, porque claro, son cosas que son de épocas pasadas,
en los que han vivido con tranvías toda su vida. Llevaban a los nietos, a los niños, para que los niños fueran conociendo que el sistema de transporte que Barcelona no tenía. Y que tuvo, pero dejó de tener. O sea, eso está bien. Y entonces, bueno, aparecí yo, que vine también en autobuses desde mi casa, y aparecí allí cerca del punto S exacto. Y lo vi. Un tranvía de Grenoble que tenía un piso bajo, en el centro, y en las dos locomotoras era subir 3 escalones, que es donde yo me situé cuando fui en el primer viaje para allá. Y eso eran 2 modelos porque Barcelona, si se hubiera dotado en aquel momento, hubieran decidido que iban a poner tranvía, pues evidentemente habría que ser uno de los 2 modelos para probar, ¿vale? Estaban prestados. El Siemens Convino tenía un color demasiado chillón para pensar que eso fuera a ponerlo ahí, ¿vale? Pero bueno, ya os digo yo que eso no entraba en el plan. Y lo siguiente, después de eso, que estuvo en el 97, 98, fue que el ayuntamiento empezó a pensar en hacer planes. O sea, frotarse las manos porque veía que la ciudadanía lo aceptaba. Raro, pero cierto. Así que se constituyó la empresa Tram, que es la que estás viendo, que es la que gestiona y explota ahora las líneas de tranvía en Barcelona, una empresa privada, por supuesto, y lo que hizo el ayuntamiento fue simplemente complementar con los ayuntamientos de alrededor de Barcelona, los que son de Esplugas, los de Cornellà, Esplugas, Cornellà, Sant Just d'Espí, Sant Just d'Esvern, perdón. Sant Joan d'Espí, no, Sant Just d'Esvern, sí, Sant Joan d'Espí lo da TV3. Y consensuó con los alcaldes la idea de llevar el tranvía a esa zona. Bien, perfecto. Se inició la construcción en el año 2000, más o menos, 99-2000, de Francesc Macià hasta allí, ¿vale? Entonces, en 2002 se inauguró esa línea, las líneas que es la T1, la T2 y la T3. La T1 que lleva a Bombiacha, la T2 que lleva a Las Planas y la T3 que lleva a Consell Comarcal, ¿vale? Hasta ahí todo es perfecto, ningún problema. Las líneas funcionaron, fueron y son un éxito porque sube mucha gente. Hasta el domingo, que es cuando yo he hecho todos los paseos, eso estaba a reventar. Y a partir de ahí empezaron a pensar, todavía con Clos, jamando, al respecto del tranvía, otro tranvía que fuera por abajo. Porque claro, como de arriba es un éxito, el Trambesos, correcto. Pero a este ya nos encontramos con otro cambio del ayuntamiento. De Clos pasaron a Jordi Hereu. Porque Clos se marchó a mitad del mandato y Hereu cogió ese mandato que le quedaba a Clos sin convocar elecciones, por supuesto, y luego vino sus elecciones. Las ganó, justitas, pero las ganó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hereu? Pues Hereu seguir la obra de su antecesor. O se podría decir su maestro, como la guerra de las galaxias, ¿no? Es decir, como yo sigo las normas del maestro Yoda. Pues entonces siguió el parte hacia el Trambesos, y se inició el Trambesos para conectar Barcelona, el centro, con la zona de Sant Adrià, con la mina, y con toda esa zona de allí de las Chimeneas y Badalona. Porque en aquel entonces, a pesar de que estaba a medio hacer la línea 2, todavía no llegaba del todo allí, que estaba a medio hacer, pues eso era una opción mientras pensaban con la línea 2. La línea 2 de metro, que ahora sí que llega a Gorko. A Gorko ahora llega a esa. No sé si llega a la línea 4, no estoy seguro ahora. La Renfe, las cercanías que están hechos un asco, no sé yo, y el tranvía en cuestión, que ahora sí que está cogiendo fuerte al pasaje porque la gente que estaba yendo en la Renfe hacia Barcelona pasando por Arco del Triunfo y pasando por ahí, como está hecho un asco y unos zorros y no hay manera de arreglar eso, se pasa al tranvía, lógicamente. El tranvía les lleva al centro, señores, les lleva hasta la Plaza de las Glorias. Y de ahí pueden coger ustedes el metro y pueden ir a cualquier parte. O continuar, llegar a Saber y coger otra línea de metro. O sea, pueden hacer muchas cosas sin necesidad de hacer estupideces. Bien. Entonces, Hereu continúa con el proyecto. Bien. Llegan las elecciones otra vez. ¿Y qué es lo que sucede con Hereu? Pues Hereu tiene 2 mandatos, pero realmente es que luego llegó Trias. Y Trias es una persona que no es de Barcelona, que es de Sant Cugat del Vallès,
que había sido conseller con Jordi Pujol de muchas cosas, perfecto, tenía experiencia de gobierno, perfecto. Por eso Junts lo puso donde lo puso, porque sabía que a lo mejor ganaba. De eso no se equivocaron, ganó. Y ganó por goleada y fue nombrado alcalde. Las primeras decisiones que este señor tomó. Bueno, en la diagonal la farem, pero la reformarem, como decía él, pero sense el tranvía. Y la reformó desde el lápiz, desde la plaza 5 de Oros, que es lo que llamamos con Paseo de Gracia, hacia Francesc Macià la reformó. Las aceras las hizo más anchas, quitó los cables que habían al lado, de los laterales, los puso todos por el medio y en el lateral de banda de montaña pues hizo como una especie de carril, sí, pero para que fueran carga-descarga, que todos los coches obligatoriamente tenían que pasar por la parte, digamos, central, bien, o bien sí hacer unas laterales con un carril. Quiero recordar, sí, bueno, no recuerdo porque pasaba ahí muchas veces. Y eso estuvo muy bien, pero no es lo que tocaba. Cuando se pensó en los tranvías y en la Unión, que no se pensó en la época de Colau, sino se pensó antes, con Hereu, ya se estaba pensando. Y ahora se explica por qué. Porque el señor Hereu tuvo una genial idea, otra de esas geniales ideas tontas, estúpidas, que es para subnormales, porque no tiene otro nombre. Se dedicó a pensar que si hace un referéndum para que la población de Barcelona dijera si quería el tranvía o no quería el tranvía. A ver, esto realmente, a ver, si tú me dices ahora que vas a poner un referéndum y encima le pones la respuesta de no hacer nada a las últimas porque la gente te lo pidió, entonces ¿para qué haces un referéndum? No hagas un referéndum, déjate el referéndum y manda toda la mierda. No hace falta eso. Lo que tú hace falta es que si tú estás haciendo un referéndum, estás poniendo 3 posibilidades que tú vas a hacer una obra ahí. Sí o sí vas a hacer esa obra. El problema es saber qué. Pero eso de no hacer nada me parece absurdo. Y además que votaron el 33% de la gente. Yo sí voté. Y voté por el Boulevard, porque pensaba que la diagonal con Boulevard se podía meter con tranvía, con hierba, cojonudamente. Y no solamente eso, sino que además los puntos de votación no eran los colegios electorales actuales, sino que eran puntos que el ayuntamiento había puesto por la ciudad. ¿Quién acudió? Un 33%. Eso, señores, para todos, para quien sea, eso no es vinculante. No se haga con rollo de, es que claro, ahora van a el tranvía y resulta que no, que hicieron referéndum y se dijo que no. No. El referéndum es no vinculante. Y el propio Hereu lo dijo bien claro. Esto es una manera de saber yo que la ciudadanía, a ver qué es lo que opinaba generalmente. Si hubiera superado el 50%, él, si hubiera tenido mandato y hubiera continuado, os digo yo que la Unión la teníamos servida y funcionando. Lo que pasa es que, claro, llegan las elecciones, él no se presentó, eso es un tema, y sí, se presentó un candidato que era Trías, y Trías paralizó todo eso porque dijo que el tranvía no, lo odiaba. Digo, ¿cómo va a odiar este señor el tranvía? Si resulta que hay un vídeo que yo tengo en YouTube que da la casualidad que él le estaba espetando al alcalde Hereu, le estaba espetando que por qué no estaba dedicándose a poner carriles bicicleta y el tranvía, que es una cuestión de movilidad. Y no sé qué historias más le estaba diciendo cuando era jefe de la oposición. Pero señor Trías, no hace falta mentir. Usted no odia el tranvía, usted miente. Usted, su partido, el de Junts, mienten. Y han estado ustedes ahí jugando con el tranvía como Álvaro Rogaciza durante 8 años. Y eso se tiene que acabar. El tranvía tiene que venir, va a venir y nadie lo va a evitar. Ni Dios va a evitar eso. Que os quede claro a todos, ni Dios va a evitar eso. Porque es una vergüenza. Es que te da asco. O sea, es que usar el tranvía como arma política para llegar al poder. No, hombre, a ver. Cada vez que alguien toca el tranvía, es gafe. Gafe, todo el mundo pierde el cargo. La Colau tocó el tranvía, que es la que tuvo, lo que tuvo que tener, para no solamente llevarlo al pleno, votar por segunda vez, sacarlo adelante, con una serie de compromisos, marcar eso como 2 fases y hacer la primera. Y ordenar hacer la primera, señores. Que el tranvía llega hasta Verdaguer. Y la gente está súper contenta. Porque hay gente que tiene que hacer transbordos que ya no tiene que hacer. Hay gente que trabaja en las glorias y llega de un golpe, en 3 paradas.
Y lo mismo digo para los niños, institutos, colegios, etcétera, que ir hasta Palzón, si quieres. Vas al Zoo tranvía, no vas a tomar el metro. O sea, los colegios pueden ir a un tranvía al Zoo. Y la gente está muy contenta. Hay muchas validaciones, miles, millones de validaciones, y han tenido un récord. O sea, es decir, y estamos hablando de algo tan sencillo como un transporte que nosotros teníamos olvidados y que está dentro del ADN de Barcelona. Somos una ciudad tranviaria. Si queremos una ciudad europea, tenemos que empezar a poner tranvías, como los europeos. Si no, no seremos europeos nunca. Yo os lo digo porque las ciudades europeas que yo he visto, todas tienen tranvía. Mirad, Francia sacó una ley de climática. Y bueno, porque Francia es una república, sí, ¿vale? Puede ser lo que tú quieras. Pero lo que hizo fue eliminar los vuelos internos, todos. Los vuelos internos porque eran absurdos. Y la gente se quiere ir de París a Lyon, de París a Niza, de París a lo que sea, lo hace en tren, en alta velocidad, eso sí, a 350 km por hora, a 320, pero da igual, pero lo hace. Y pueden llegar hasta Mónaco, si de balda. Y donde no llega, están haciendo las obras para que llegue. O sea, que llegue por la zona sur de Francia, que está un poco más atrasada en ese aspecto. Aunque hay unos intercities fantásticos que yo he subido desde Carcassonne a Toulouse y viceversa. Y por cierto que casi me voy de paseo porque la puerta no se abría. Y tuve que ir a otro vagón para abrir la puerta. A abrir la puerta. Pero corren muchísimo. Sus intercities son fantásticos. Te sientas y qué buenas. Entonces dices, a ver. Y la gente en Francia, pues porque esos trenes de alta velocidad te dejan en el centro. Van bajo tierra y te dejan en el centro. Hay que cambiar. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad. Cambiarla y pensar bien con el tema de tranvía. Y se con el dedo, porque todo me gusta mucho. Y cuando tengamos hecha clara y tengamos clara la mentalidad de esas cosas, entonces es cuando podemos pasar a pensar. ¿Qué tenemos ahí? Claro, ahora tenemos que hacer la segunda fase. Marchó Trías y llegó Colau. La Colau hizo toda esta historia, que la llevó el tranvía, que sí, lo ha llevado a la práctica, como dijo ella, que yo contacté con ella. En esas sesiones de internet que hacía ella, que todo el mundo le hacía preguntas, y yo le pregunté por el tranvía y me dijo, oye, que sí, que efectivamente se va a hacer. En campaña estuve hablando con Ernest Maragall de RC, que se presentaba al alcalde, y la cuestión del tranvía se lo voy a plantear a él. Él me dijo que efectivamente si llegaba a la alcaldía, eso se iba a hacer sin duda, sin pensar, sin pestañear. Pasa que bueno, a efectos prácticos os puedo decir que ganó Trías, evidentemente por votos. O sea, que Trías iba a ser alcalde en esta segunda ocasión, pero, cuando él iba tan contento al ayuntamiento para ese jornal de cambio de poder, se encontró con que todos los partidos le hicieron la marranada tonta de decir, no, nos juntamos todos, la izquierda se juntó y se quedó sin alcaldía. Porque sí, sacó votos, es verdad. No, sí, cierto, pero no ganó con la fuerza necesaria para poder decir, bueno, soy alcalde y aquí no me puede parar ni Dios. ¿No? Y se fue con su famosa frase, que us bombin, que básicamente en catalán quiere decir que os jodan, que me voy. Y se fue. O sea, no se quedó al acto para ver lo que pasaba. Y ahí auparon a Jaume Collboni como alcalde socialista. Bien, Jaume Collboni, entre todo el papeleo y todas las historias que tiene montada y todas las obras que dejó su antecesor en Barcelona, de obras públicas que quedaron en medio, destacaría una, que es la conexión que hay de los ferrocarriles catalanes desde los que van hacia Manresa, hacia Igualada, Manresa, Montserrat, ¿vale? Que tú ahora en la actualidad tú tendrías que llegas a Plaza Cataluña, creo que es, sí, y tienes que salir y buscar los del Vallés, que son los ferrocarriles igual, pero que salen desde Provenza, creo que recordar. O sea, no hay un túnel. Ahora habrá un túnel. Y esos del Vallés quedarán conectados con los ferrocarriles de Manresa, porque irán por un túnel por la calle Orgel, una estación que está al lado de Francia Masia, que tendrá ese nombre, y eso llegará abajo. Es la Plaza España, creo que es. Me parece que sí, la Plaza España creo que es donde está el túnel.
Esa es una obra que se está haciendo ahora en estos momentos. Y claro, el alcalde Colbain lo que le pasa es que quería coger y hacer una... ¿Cómo se llama? Quería que la obra del tranvía no coincidiera con eso. Porque no, si ya está cortado y la gente está teniendo mucha paciencia respecto a entrar en Barcelona por las mañanas, que claro, con tantas horas y tantos cortes, ir en coche es inviable. Pues imaginaos, ahora si encima de todo, aparte de todo esto, que siempre se forman atascos en todas partes, porque ni las rondas, ni la electoral, ni la de arriba es capaz de absorber toda la cantidad de coches, pues ahora imaginaos que pues, se ponga al otro lado a hacer un tranvía ahí por el medio. Bien, pero como los tiempos y los plazos parece ser que no se van a cumplir, porque aquí está claro que la obra esa tendría que estar bajo tierra y sotapado y circulando coches por encima, y eso de momento no sucede. Entonces, claro, hay que agujerear, y cuando acabe la tuneladora de agujerear, pues sacarla por otro lado y hacer la estación ahí tendrías que tapar y hacer que los coches puedan bajar. Bien, el tranvía en cuestión, cuando llegue a esa plaza, va a hacer una S, o sea, las vías no se van a cargar la rotonda que hay en medio. Porque ya sabéis, y lo recuerdo siempre, en los tranvías los monumentos no se mueven de sitio. Si se puede pasar por debajo, se pasa por debajo. Debajo en el sentido si es un arco, si es un puente, si es una puerta de algo. Si es un monumento que no tiene arco ni puerta, espacio por el medio, se rodea. Por tanto, ahí habrá una gran S que llegará a las vías hasta la estación de Francesc Macià. Francesc Macià dejará de ser un punto inicial y será una estación más. Que de hecho ya está configurada para eso. El palo de la catenaria está de momento ahí, pero porque no sabemos quién se trozó en esa segunda fase, qué trozo va a haber y qué se va a hacer con la catenaria. Si va a haber tercer carril o catenaria. A priori nunca han dicho nada. Y el proyecto tampoco lo hemos visto. El proyecto sí que se parece mucho más a una especie de rambla, es decir, por el medio van a ir poniendo las vías y la hierba. Eso sí que creo que parece que va a ser una cosa concisa. Y si no van a poner hierba, será pues como lo han puesto en el Verdaguer, ¿no? Que ponen aquella especie de baldosas. Si ponen tercer carril, pues bueno, y el tranvía, pues evidentemente irán bien porque los tranvías de transversor ya están adaptados a eso. Entonces lo que hay que adaptar son los tranvías que están en transversor, trambaix, porque eso sí que tendrás que ponerle unas baterías con unos patines que son los que tocan y hacen contacto con el tercer carril. ¿Correcto? Eso va a ser un coste elevado. Porque alguno tuvo la imaginación de pensar que ¿por qué ponen una catenaria por el medio? A ver, señor mío, vueltas, frutas y idiotas. La catenaria, para que todo el mundo sepa, ahora, que es un cable aéreo, que evidentemente también tiene que tener una energía, evidentemente, si no, no se va a mover. Pero las catenarias no va ni de edificio a edificio, de fachada a fachada, como se hacía antiguamente, que hay unas piezas que yo he hecho las fotos, que las podéis ver en mi blog de Blogger, o en Facebook, como queráis. Entonces, claro, eso es un palo que va en medio de las dos vías. Sigue un recorrido, un palo en las dos vías, y lo que hace es coger cada tranvía de cada cable. ¿Eso realmente es feo? No es feo. Está bien. Es una estación tranviaria, tiene que tener eso ahí. Que a ti no te guste, no significa que tengamos que ser todos marcianos. Sencillamente que es una estación tranviaria, necesita energía, y estas chorradas de ahora cable sí, ahora cable no hacemos nada. A ver, me explico. Desde Glorias hasta Verdaguer se hizo así, con el tercer carril. El tranvía llega, baja su pantógrafo, se activa el sistema de abajo y el tranvía cuando está todo listo y recibe la energía y así se lo indica al conductor en la cabina y el semáforo le indica que puede arrancar, pues arranca y se va. Si no tiene que hacer nada porque tiene que ir a la línea T6, la T6 tiene un cable y tiene que continuar con ese cable hasta llegar a la Vía Olímpica. El pantógrafo no tiene que bajar. Pero si os fijáis, el pantógrafo lo baja el conductor. Cuando sabe que es la T4 y tiene que ir ahí. Y cuando llega la T4 a Glorias, T4 es lo mismo. Desactivar un sistema y activar otro sistema. Porque el tercer carril se acaba ahí. Se acaba cuando sale de la Plaza de Glorias, el tranvía coge para ir la zona esa de la Gran Vía, pues ya no hay tercer carril. No hay una cadena de arriba. Estas cosas son cosas raras. O sea, me parece un poco estúpido, sinceramente. Porque
O sea, todos los sitios donde tú ves hay tranvías con cable. Y la Cataluña siempre ha estado. Hasta los suizos, que tienen trenes tranvías, y tienen cremalleras, y tienen trenes de todas partes. En las ciudades tienen Zurich, Basilea, tienen tranvías por todas partes. Y están los cables. Claro, porque eso sí que creo que van de casa a casa. Como se hace antiguamente. Es decir, ellos lo único que han hecho es cambiar un poco las vías y la instalación y los tranvías, que se han modernizado. Y tienen autobuses. Y no creo que nadie haya protestado. Entonces, a ver, ¿qué falla? ¿Somos nosotros? ¿Somos los españoles que parece que no entendemos las cosas a la primera? No sé, la utilidad que tiene, pues, está demostrado bien. Incluso para los que, por ejemplo, en Valencia, que están ampliando el tranvía para llegarlo hasta el Hospital de la Fe, por ejemplo, realmente. O los de Alicante, que aprovecharon un trazado del antiguo tranvía y trazaron nuevos, y el tranvía es un tren tranvía, y cuando llega a las poblaciones, cuando llega a Alicante o llega a Benidorm, se convierte en un tranvía. Y llegas desde Benidorm, desde la playa, casi, como dice, me voy a mi casa a Alicante y me voy en tranvía. Y dejo el coche en mi casa. ¿Cierto? Entonces, claro, ahora viene el alcalde de Vigo, el socialista del Caballero, que tanta historia, Abel Caballero se llama, que por lo visto le gusta la historia esa de las luces de Navidad y va a hacer récord. Está muy bien. Tío tiene imaginación. Y dice, claro, se le ocurrió, viendo resultados de ciudades de Madrid o de Barcelona, de Valencia, de Vitoria, de Bilbao, de Sevilla, de Zaragoza, que tienen tranvías en funcionamiento. Los de La Coruña, muy gilipollas, con perdón, quitaron el tranvía. Claro, y dice, nosotros tuvimos tranvía, y tuvimos un tranvía que iba desde Vigo a las playas, a Bayona, a toda esa zona de ahí, a las rías, y llevaba a la gente a la playa, o gente de la población, da igual. Y eran tranvías grandes, porque eran tranvías que vinieron de Bélgica, construidos en Bélgica, de madera, y eran grandiosos. Y dígame, pues, no sé, quizás nos lo teníamos que plantear. Hacer un tranvía por Vigo y que llegase, no sé, y luego llegase a esos sitios donde llegaba. Y es una cosa, pues los tranvías ahora son más eficientes. ¿Sabes? Imagínate un tranvía más moderno en Vigo, que sería más silencioso, más moderno. Sí, cierto, tendría vía catenaria, porque eso, la gente diría, joder, pues si quitamos tranvías, ya lo vuelvo otra vez, estamos aquí otra vez con la misma historia. Pero si la necesidad impone, pues, oye, eso es una cosa fantástica. Yo tiraría para adelante, ¿no? Me pensaría 2 veces. Y luego está la otra parte, en la que te encuentras la gente contraria que claro, dirá, bueno, y ahora vamos a ver, si hemos quitado tranvías hace 40 años porque estaban molestando, porque había mucho tráfico y porque había riesgo de caer con él, o quien sea, ahora estamos, no sé. Bueno, voy a cortar un poco esto, porque veo que eso que me quiere cortar, no sé por qué. Y bueno, en fin, siempre supierais un poco la historia, cómo estaba montada, y a partir de ahí, pues, ver las cosas como son. Eso sí, os recuerdo que tengo los tres sitios con el defensa del tranvía, los 3, ¿de acuerdo? Tanto el canal de YouTube, donde subí este vídeo, intentaremos, el blog de Blogger, y en Facebook. Me podéis encontrar allí las 3 cosas, y todas las cosas que queráis las podéis decir en el blog tranquilamente. Bueno, creo que vamos a encontrar un poco más, porque veo que se haga tonto, sí. Si ves que se corta, tranquilos. Yo esto lo cuelgo arriba, o sea, no hay un problema. Lo colgaré en el canal de YouTube. Bien, entonces ahora un tema que quería comentaros también es el tema de los tranvías de 2 pisos, que también lo he puesto en Blogger. Tranvía de 2 pisos, pero evidentemente esto de los 2 pisos no es una cuestión puramente británica, que tuvieron tranvías en Londres, en Escocia y en Irlanda, evidentemente, porque eran parte del territorio del Reino Unido. Y las colonias tenían tranvías de 2 pisos, autobuses de 2 pisos, eso es indudablemente. Pero la industria del motor en Gran Bretaña, que vino en los años 30-40, acabó con los tranvías de 2 pisos en Londres, que había sido, en la actualidad había sido espectacular. Barcelona también teníamos unas líneas con tranvías de 2 pisos. Una de ellas subía por Grande Gracia, llegaba hasta República Argentina, que era en contradicción, que no es como ahora que baja, sino que subía, y giraba en Baicarca. En Baicarca, en un puente. Vale. En esa época, el puente de Baicarca no está tan alargado como está ahora, con un murito y toda esa historia. No, estaba ahí como sin muro. O sea, aquello si se despeña se va para abajo y los mata a todos. Pero había
había una catenaria que llevaba un tranvía que subía por ahí y luego subió por la calle para arriba y no sé dónde iba. Y en un segundo piso descubierto. Y preguntaréis, bueno, pero la gente que estaba en el segundo piso, si se levanta, puede tocar la catenaria. Es cierto, puede ser. El troleo no, porque el troleo estaba alrededor de como una reja, o sea, es imposible que pudieran alcanzarlo, ni tocarlo. Pero el que es el contacto, tampoco, porque no llegarían. Pero sí, cierto, puede pasar. Entonces, claro, toca eso, pero no. El truco es que estaban bastante acostumbrados y porque los asientos no estaban, digamos, así, si no estaban así. Exacto. La catenaria siempre quedaba en medio. Ellos tenían los laterales. Y tenían laterales para bajar una escalera común, tanto delante como atrás. No están arriba. O sea, eso está bien. Pero esa historia para nosotros fue que pusimos también tranvías con la parte de arriba cerrada, con ventanas. Y he descubierto hoy que la línea 60, que iba desde el Paralelo hasta Rosén, era una de estas. Tranvía imperial se llamaba a estos. Que no solamente, bueno, como te digo, ya os digo que solamente no éramos nosotros los únicos que teníamos esto. Pero bueno, sí, parece que en toda España éramos únicos. Pero lo que es de Europa, ¿no? Que los británicos siempre nos adelantaron en muchas cosas y en eso también. Esto hace tranvía de 2 pisos. Bueno, si dobla la capacidad y en la actualidad podrías hacer tranvías modernos con 2 pisos, pero claro que decimos a ver esto porque claro, si han hecho trenes de 2 pisos, a ver no va a poder hacer un tranvía. Si la distancia del suelo de la vía a la catenaria es la misma. Ya han abierto aquí la veda, pero de momento no. ¿De acuerdo? O sea que olvidad del tema. No hay tranvía de 2 pisos. Bien, os dejo porque esto se va a jorobar y mañana pues continuamos con otros temas. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos.